Bienvenidos a su podcast No la cagues, sana tus heridas de la infancia. Está con nosotros la doctora Ana Fajardo. Bienvenida, Hola, Ana. muchísimas gracias. Gracias a todo tu público que está sintonizando. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Ana, y quiero que nos expliques, ya entrando en tema, qué son las heridas de la infancia, cómo nos afectan, y ahorita vamos desarrollando todo esto. Bueno, hablar de las heridas de la infancia es un tema muy profundo, el cual me encantaría llegar a ustedes a su corazón, ya que esto se desarrolla desde el vientre de nuestra madre hasta el proceso de toda nuestra vida, pero se van formando más en los primeros pilares de vida, que es en la infancia, la niñez, en la adolescencia, preadolescencia y en la adultez, pero inician completamente desde el vientre de nuestra madre. Ok, sabemos que son 5 heridas de la infancia, ¿cierto? Son las más marcadas. Son las más marcadas, que es principalmente el rechazo, el abandono. El rechazo y el abandono, Así ¿cierto? Es. El rechazo. Ahorita vamos a enfocarlas en cuáles son las etapas específicas que inicia. El rechazo, el abandono, fíjate, Marco, el abandono es la herida más primordial en nuestra Ciudad de México a nivel nacional y yo creo que mundial, porque se van por los cigarros. Así, y por el alcohol, y por el trabajo, y por todo lo que conlleva el desarrollo de la familia. Claro. Entonces sabemos pues que en este momento de esta situación mundial y circunstancias de nuestra vida, los padres trabajamos, tanto papá como mamá, porque se requiere en este proceso de la economía, y los hijos constantemente estamos en un abandono. De pronto me preguntan los pacientes, pero yo siempre tuve a mi papá y a mi mamá, doctora. ¿Pero presentes? Pero sí, lo manejan, estuvieron presentes, estuvieron con nosotros, nos llevaban a la escuela, pero papá trabajaba todo el día, pero estaba ahí. Y yo les pregunto a los pacientes, jugaba contigo, te leía un cuento, hacían de comer juntos, iban al parque, jugaban, te enseñaban en bicicleta. ¿Cuáles eran las acciones y los momentos que tus padres vivían contigo? Ahora, estas heridas no se generan tanto por la acción, sino por la interpretación, ¿no? De cómo lo siente la persona. Tal vez sí, ahí estuvo papá, ahí estuvo mamá presente, pero ¿cómo lo interpretaron? Porque tal vez sí fueron unos papás que leyeron un cuento, que estuvieron ahí, pero de pronto porque no le prestó las llaves para jugar, el teléfono hoy en día, ¿no? Entonces ya se sintieron rechazados, porque tuvo que salir rápido para atender alguna situación, ya sintieron ese abandono, ¿verdad? Esa traición. Bueno, no dijimos las 5 heridas, déjame las digo ahorita de volada. Abandono, rechazo, injusticia, traición y humillación, ¿cierto? Así es. Sí. Entonces pueden ir desarrollando estas. Básicamente por cualquier cosa, también depende del estado emocional en el que se encuentra la persona, ¿cierto? Claro, pero recordemos que en la primera etapa, que es la niñez, solo somos sensoriales. Sí, muy emocionales. Sí, así es, no tenemos esa conciencia. Entonces solo sentimos, acorde a nuestra narrativa de vida, lo que estás manejando es la perspectiva o cómo percibimos esa emoción. Y es ahí donde nosotros, bueno, como terapeutas, tenemos que llevar al paciente para que él enfoque si realmente fue un abandono o realmente fue una emoción. Porque sí son abandonos, Marco. O sea, aunque el papá esté ahí, aunque el papá esté presente en momentos por la emoción del pequeñito, se siente un abandono muy profundo. Tú lo comentabas, ¿no? O sea, puede estar papá y pudo haberte leído cuentos toda la noche, jugado contigo, pero el niño en esa etapa sensorial, en esa etapa emocional, haber sentido que papá no estuvo, no lo recuerda. También de qué manera o cuáles fueron las circunstancias que conllevaron a ese pequeñito a vivir ese proceso. Oye, prima, puede ser algo tan simple como espérame, claro. Espérame, ¿sí? Claro. Porque está papá presente, pero no está. Así es. Híjole, qué tristeza. Y es algo impresionante porque de pronto trabajamos en terapia yo les manejo mucho arriba del iceberg, ¿no? Llegan, te dicen las emociones, hago un apego. ¿Cuál es la máscara de la herida del abandono? La codependencia. Claro. El apego, la mayoría de los seres humanos hacemos apegos inconscientemente ¿a qué? A drogas, alcohol, en momentos sexo, situaciones, me apego. Llegan mujeres al consultorio y me dicen, doctora, no lo puedo dejar. No puedo, me pega, llega alcoholizado, pero no puedo. La daña, casi la mata. Exactamente. Y dicen, ya, ahora sí, ya, ahora sí ya terminó. Y la siguiente semana, bueno, es que me pidió perdón y bueno, le voy a dar otra oportunidad porque además yo también fallé. Yo también, ¿Pero cuál herida se abre ahí? No lo entendí, humillación. Humillación, porque esos pequeñitos inconscientemente, como padres, yo creo que siempre hacemos lo mejor.
aunque de pronto hay heridas muy profundas, pero no nos enseñaron a ser padres. No tuvimos ese conocimiento, que apenas estamos en esa adquisición del conocimiento del aprendizaje. Entonces tú le puedes decir a un hijo, es que así no se hacen las cosas, porque no eres, deberías de ser como tu primo, como tu hermano, vístete bien, ¿por qué te agarras tus partes? No seas sucio, no seas... O sea, inconscientemente lo hacemos por educar, por guiar, pero no por herir. Pero esa herida de humillación es muy fuerte porque su máscara es el masoquismo. Sí. Su máscara es yo tengo la culpa. Y soportan cualquier cosa con tal de estar ahí con las personas, ¿no? Queriendo dar gusto a las demás personas para que no se vayan a sentir mal, y entonces si me golpea, bueno, yo me lo gané prácticamente, ¿cierto? Mira, Marco, ese desmerecimiento continuo la falta de aprobación, falta de aprobación, y es mejor en momentos inconscientemente humillarme para poner una barrera. No soy bueno, no sirvo, para qué está la vida, siempre hago las cosas mal, nunca me salen las cosas bien. Es mejor poner esa barrera, esa máscara, para no afrontar, pero no sabemos también en momentos de dónde viene, porque recordemos que éramos niños, pero que hay otra cosa. Visualicemos, un edificio de 4 pisos, que me encanta manejarlo así. Para que ese edificio esté solidificado y tenga cimientos, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente lo que tenemos que hacer es cómo están los cimientos de ese edificio. Imaginen que están ustedes viven en un departamento, en una casa. ¿Qué pasa en esos cimientos? Si los cimientos no están bien formados, forjados, se va a caer esa casa, no va a tener un equilibrio. Eso es el vientre de mamá. En el vientre de mamá que desarrollamos, para mí la parte gestal es la parte más sensorial, más prioritaria de la vida del ser humano. De pronto se dice por ahí que un mes en el vientre son 10 años de vida, pero ya investigando más a profundidad espiritualmente, son más años de vida. Imagínense un bebé de 9 meses, son 90 años. Toda una vida dentro del vientre, en esta parte donde el alma encarna en esas células y empieza a desarrollarse en esta tierra. ¿Cómo fuimos? Fuimos rechazados, porque el rechazo y el abandono se crean dentro del vientre y se desarrollan en los primeros 2, 3, 4, 5 años, que es la niñez, en la parte sensorial. Entonces de pronto podemos tener un paciente, o puede haber una persona de la cual está escuchando este momento, y su mamá inconscientemente, porque suele también pasar el miedo al embarazo, el miedo a ser padres, por las circunstancias de vida y por la falta de responsabilidad que estamos teniendo los seres humanos, donde la mayoría de las parejas solamente es comer y sexo, y no hay un compromiso ante el amor, ante la relación. Entonces la mayoría viene un embarazo antes de una amistad, de un conocerse, y hay un rechazo para ese bebé. Tristemente. Fíjate que Brian Tracy dice que para tener hijos sanos, unos hijos con una buena autoestima, se requieren 3 cosas, ¿no? Padres que se amen a sí mismos, padres que se amen entre ellos, y padres que amen a sus hijos. Claro. Entonces a veces, dices tú, no se saben comunicar, no saben estar tiempos juntas las parejas, las personas, y por eso es que no le pueden dar el tiempo a los hijos, porque si no saben estar como pareja, no saben estar con los hijos, tristemente. Ahora, no es una regla, pero mayormente así pasa, ¿cierto? Sí, Marco, claro que sí. El amor a uno mismo es muy importante, pero recordemos que cuando estemos con una pareja, y lo digo con todo mi corazón y mi ser, tu prioridad es el otro, y del otro eres tú. Entonces ya hay una fusión en esta parte para un conocimiento, y si no hay una amistad, ¿cómo va a haber una profundidad? Y si nos vamos a esa parte del embarazo, de lo que estábamos hablando, y qué hermoso como lo marcas, donde el amor a uno mismo para poder amarnos en pareja y poder conllevar una familia, porque una cosa es la pareja y otra cosa es la familia y los hijos. Entonces desde ahí desbordamos muchísimas cosas. Viene el rechazo, el papá no quiere al niño, quieren abortarlo, lo esconden por meses, porque pues ¿qué vamos a decir ante la sociedad? Circunstancias. Tristemente. ¿Y cuántos meses son? 2, 3, 4, en momentos 5, 6, o hay veces que los papás ni siquiera se dieron cuenta. Es impactante cómo llegan pacientes y de pronto me dicen, Ana, duró 6 meses en una relación y después me empiezo a sentir rechazada. Y no encuentro, he ido con terapeutas, he ido con psicólogos, no encuentro la raíz. Entonces hacemos una introyección y empezamos a profundizar a través del vientre, y entre ese lapso, cuando yo le empiezo a platicar, fuiste deseada, sabías alguna circunstancia, dice, creo que mi mamá supo que estaba embarazada como a los 5 o 6 meses porque seguía con su periodo o circunstancias. Okay. Entonces, ¿dónde viene ese rechazo? ¿Por qué esos momentos, meses o circunstancias o tiempo de la vida? Son cosas muy marcadas que tenemos que profundizar. El rechazo también se va creando a través cuando el bebé nace, si quería niño o quería niña.
Si de pronto nacemos niñas y querían niño, hay un rechazo inconsciente, no porque no se le ame a ese ser humano, sino porque esperaban pues otro sexo en ese bebé, ¿no? Entonces siente ese rechazo, nace el bebé, de pronto lo ven, no es lindo, su color de piel, circunstancias, viene otro rechazo. Vamos en esa profundidad del primer año, segundo entramos al preescolar. Perdón que te interrumpa, y ahorita seguimos con esto de la etapa, pero es que he visto yo muy marcado que a veces por la mala relación de los padres, para vengarme de ti que me estás haciendo la vida difícil, te voy a pegar donde más te duele, que es a través de nuestro hijo, ¿no? O sea, no piensan en el daño que le están generando a la criatura y entonces se vengan entre pareja, ¿verdad? Haciéndole un daño, rechazo a mi hijo, no le hago caso, no lo veo, no le tomo atención, no me siento a jugar con él un ratito para que te duela a ti. ¿Estás hablando de cualquier sexo, hombre o mujer dentro de la pareja? Cualquier sexo. Ok, sí. O sea, tanto la mujer se venga inconscientemente como el hombre. Sí, ajá, sí. Y entonces el rechazo, o sea, el niño termina pagando los platos rotos de esa mala relación entre los padres. ¿Pero de qué te está hablando ahí, Marco? Te está hablando de un adulto con un niño herido. Súper herido. De un padre rechazado que transmite su rechazo a ese niño herido porque no se ha trabajado la herida, porque no se sabe la profundidad. Entonces son procesos también transgeneracionales que venimos observando en esa parte con los niños. E inconscientemente esa mamá, por ese vacío, esa necesidad, porque si nosotros como madres o como padres tenemos ese adulto sano, sentimos ese adulto sano, claro que vamos a dar ese amor sano. Pero entonces viene una profundidad. ¿Por qué rechazamos? Porque fuimos rechazados. Claro. Se repiten esos patrones. Sí se repiten los patrones y más tal cual se marcan las escrituras. 4 generaciones es muy profundo, aunque podemos ver hasta 6, 7, 8 generaciones, pero esto viene más bien de los bisabuelos aproximadamente. Si nos ponemos a hacer un reencuentro con nuestros padres, cómo era mi abuelita, cómo era mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, desde los tatarabuelos en 4ª generación viene este proceso, Marco, muy marcado en la parte de rechazo, en la parte de abandono, en la parte de humillación y circunstancias. Oye, y exponencialmente es muchísimo, porque mira, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, Dios mío. Llegamos como hasta el 120 y tantos, 128, 200, así ajá, es, o son 256. cosas muy profundas. Pero hablando de esta parte del rechazo, claro que tienes razón, porque cuando el niño nace y la venganza de los padres por su misma herida va ausentando ese bebé. Visualiza un niño en el preescolar que se quiere acercar a jugar con sus pares y se siente, no lo acepta, no lo incluyen. ¿Qué sucede? Sí, ¿cuántas personas adultas nos dicen de que es que yo me visualizo cuando era niño solo? Así es. Que me acercaba y nadie me ponía atención, nadie me hacía caso. El rechazo. Sí, el rechazo. Y de ahí en adelante, porque sentir, una de la máscara de la herida del rechazo es huir. Cada vez que yo siento, se ausenta, se pone en una esquina. O sea, es impresionante ver a las personas, dices, es que le dije algo, pero nunca le dije algo por decirle que no lo quería. Pero esa persona trae esa herida, se sintió rechazado y solamente se va y no vuelven. Claro. Entonces es una barrera impresionante en la herida del rechazo. Sí, ya cuando son adultos, cualquier cosa les hace irse, a veces ni siquiera dan razones, no dan motivos, simplemente se van, ya no contestan los mensajes, no contestan las llamadas. Si te los topas de frente, hacen como, no, nada. ¿Y qué pasa en el inconsciente? Te rechazo antes de ser rechazado nuevamente. Claro, por ese temor a volver a sentir ese dolor. ¿Pero de qué es esa etapa? De la niñez. Sí. Hay que ir a encontrar ese niño. Hay que ir a sanar ese niño. Y son estrategias que vamos viendo dentro del consultorio. Claro. Y también, bueno, vemos muy marcada la idea del abandono, donde el abandono también, probablemente el papá se va en el vientre de ese bebé, nace el bebé, los papás desde las primeras semanas entran a la guardería. Es abandono. Porque ese niño, sus cuidadores, tal cuales, pues ya son otras personas, las que los cuidan 8 o 12 horas en la guardería. Viene un abandono, circunstancias, mamá trabaja, o mamá cocina, o mamá tiene otros hijos, o mamá tiene cosas que hacer y papá todo el día. Hay abandono, y esa parte del abandono, la verdad, yo creo que me atrevería a decir casi el 100% de los seres humanos lo llegamos a vivir en algún momento de nuestra vida. Y eso se va desarrollando en el primer piso, en esos cimientos desde el vientre hasta los 4 o 5 años, donde todavía queremos
en todo lo que es Navidad, le preguntas a un niño, ¿ya viste que viene, no sé, Spider-Man o la princesa? ¿Dónde viene? Y un truco de magia y te lo cree, y todo te lo cree, y eres un idiota, también te lo cree, todo te lo cree. Porque hay una inocencia, porque no hay una conciencia. Y aquí vamos a entrar al segundo piso, que vienen las otras heridas. En el segundo piso, aproximadamente entre los 7 8 años de edad, donde empezamos a tener una conciencia, donde se termina la fantasía, donde esa fantasía empieza a ya, no es cierto, esto no es verdad, eso no existe. Empezamos a concientizar. Claro, tan es así que empezamos a tener recuerdos más nítidos a partir de esa edad. Digo, si nos acordamos 2, 3 atisbos de nuestra primera infancia, pero a partir de los 7, 8 años ya tenemos más conscientes cómo nos iba en la escuela, qué pasaba, incluso qué conversábamos con los amigos y todo eso. Continúa. Por esa conciencia, Marco, que ya entra, y lo sensorial nos cuesta en momento sentir porque no tenemos ese raciocinio tal cual. Entramos a ese piso, segundo piso, donde entra la herida de humillación, la herida de injusticia y la herida de traición. Mi papá me traiciona, mi papá me prometió llevarme, o mi papá me prometió que iba a mi festival y nunca llegó. O la humillación, siempre me dicen que no sirvo, que soy fea, que soy gordita, el bullying, las circunstancias, hay humillación. O la injusticia, no es justo que mi mamá sea así con mi padre. O sea, vienen esas empezando de ¿por qué me pasa esto en la vida? Y en la vida de injusticia es muy marcada el abuso sexual. Es algo muy lineal cuando hubo abuso sexual, que casi también un porcentaje muy alto de la mayoría de los seres humanos, que el abuso sexual es más bien de familiares. Tristemente, hay una estadística donde nos indica que mayormente son de familiares o personas cercanas a la familia. Muy cercanas, pero empezamos con tíos, hasta padres, hermanos, primos y de ahí vamos sucesivamente. Pero la idea de injusticia es casi tal cual es la parte de si hubo un abuso o circunstancias, de pronto teníamos todo y dejamos de tener todo, mis padres se quedaron sin trabajo, mi papá trascendió cuando yo tenía 7, 8, 9 años, eso fue injusto ante la vida. Y formamos una máscara llamada completamente una barrera de frialdad, nos volvemos rígidos ante la vida. Porque permíteme abrazar, no quiero, pero ¿por qué no te dejas que te abrace? ¿Por qué eres así? Porque no me gustan los abrazos. Sí, no me gusta nada. Y en realidad no es que no los gusta, lo pide a gritos ese niño. Claro, pero el adulto no quiere volver a ser se dañado. Protege. Exactamente. Y llegan con una barrera también, vienen muchos procesos más profundos en la parte de la identidad del ser humano. En esa herida de injusticia, la herida de traición, nuestra máscara en la herida de traición es la parte del controlar. Me hicieron, controlo. En el noviazgo, esto es algo muy lineal, obsérvenlo y siéntanlo y escúchenlo muy bien, porque en el noviazgo quiero controlar todo. En mi relación, en mi trabajo, esto así, ¿quieres andar conmigo? Tan. En el trabajo las cosas son tal cual, no se me pueden salir, porque si yo pierdo la parte del control, siento que me van a volver a traicionar. Y recordemos que detrás de la herida de traición viene completamente la de rechazo. Me sentí no querido, me traicionas, no más. Entonces me ausento y controlo mi vida para este proceso. Y esas heridas van muy marcadas. La herida de traición también yo siento que es una herida que se está viviendo mucho también a nivel México, porque todo queremos controlar para no volver a ser dañados. México, Latinoamérica e Hispanoamérica, porque a pesar de vivir en otros países, a nivel mundial, se siguen repitiendo este tipo de patrones. Así es. Son cosas muy profundas. Entonces, si pasáramos ya que el segundo piso es entre los 7, 8 años a los 19 años, que es la parte de la infancia, la preadolescencia y adolescencia, ya tenemos una conciencia, vamos desarrollando este proceso. Ahora brinquemos al tercer piso, que en el tercer piso ya es entre los 21 y 40 años aproximadamente, el vecino manejo, donde ya... ¿Y qué pasa con ese adulto? No sabemos qué hacer, nos deprimimos, hay hasta suicidios. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué no nos va bien? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué no tengo una pareja? ¿Qué situaciones vivimos en esas etapas de la vida? O porque no duro con las parejas, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está mi rechazo? ¿Dónde está mi injusticia? Y es ahí donde no encontramos un equilibrio, porque la etapa de los 20 es una etapa donde empezamos 20, 30. Para mí esa etapa es la más complicada, Marco, me atrevo a decírtelo, porque es una etapa donde terminamos el momento de la profesión, no sabemos qué hacer de nuestra vida, queremos comernos el mundo, queremos hacer todo y no encontramos un equilibrio, porque ahí es donde está el adulto, con el niño herido. Ya pasando al cuarto piso, que hablamos de los 40 años aproximadamente, imagínense qué hermoso sería ser un adulto con un niño sano. Ser un adulto que tengamos esa capacidad, fortaleza, resiliencia y diligencia
ante la vida. El tener sabiduría es importantísimo, pero si no nos sabemos dirigir, ¿cómo lo vamos a hacer? Es ahí donde viene ese encuentro con nosotros mismos, donde las heridas marcan demasiado al ser humano y en este proceso de vida. Claro, imagínate, a partir de ahí, ahora sí que la otra media vida que nos queda, pero ya vivirla bajo esta conciencia de saber si fuimos dañados, si fuimos heridos, ¿verdad? Pero lo he trabajado, lo he procesado, y a partir de esto que he trabajado, ahora soy consciente y soy un mejor padre, soy un mejor hermano, soy un mejor amigo, soy un mejor empleado, soy un mejor trabajador, soy un mejor lo que quieras, porque ya estamos sanos. Pero es triste pensar que, bueno, a partir de esa edad ya vamos a sanar, cuando realmente podemos sanar si nos atrevemos a tener procesos terapéuticos y enfrentarnos con nosotros mismos, porque ir a terapia, la verdad es que ir a terapia es algo que yo diría es padrísimo, pero la realidad es que no es padrísimo. Es terrible encontrarte contigo mismo, con cosas que no quieres ver de ti y decir, puta madre, ¿por qué soy así? No lo puedo creer, me duele. Y estar en terapia llorando, no sé, nosotros hemos tomado terapia a lo largo de nuestra vida y nos ha servido muchísimo, nos ha sanado muchísimo. Sí. Y entonces ahora que nos damos cuenta, no manches, es la felicidad que sentimos, que queremos que todo el mundo vaya a terapia. No estoy vendiendo, pero si quieren pueden ir a terapia. No, la terapia es maravillosa, y ir a terapia no es que estemos locos, ¿no? Yo lo digo porque la verdad, bueno, tanto Marco y su servidora, yo creo que lo que hacemos lo hacemos con amor, y a mí me encanta la terapia. Una de las cosas hermosas que dijiste, Marco, fue, es horrible pero a la vez hermoso, ¿no? Porque nos encontramos a nosotros mismos. La vida venimos a sufrir, pero venimos a aprender de ese sufrimiento para evolucionar. Toda una vida es sufrimiento. Así es, porque si no, ¿cómo evolucionaríamos? Oye, yo lo escuchaba cuando era pequeño y yo decía, ay, ¿cómo estos señores están locos? ¿Cómo dicen que no, pues todo esto ya sabes, puro sufrimiento aquí? Y yo decía, pues porque quieren, porque yo me lo estoy pasando bien a toda madre, jugando con mis carritos y la madre, ¿no? No entendía realmente cómo es que, bueno, hay tres fuentes principales de sufrimiento, que es el apego, el deseo y la ignorancia. Obviamente, ¿quién lo sabe todo en este mundo? Nadie lo sabe todo en este mundo. La ignorancia es un pecado. Pero si nos preparamos para enfrentarnos en lo que estamos, entonces dejamos de ser ignorantes y dejamos de sufrir. Un ejemplo, quiero ser papá, anhelo ser papá, ¿no? Ok, ¿qué estás haciendo para prepararte para ser papá y no caer como ignorante? Decimos, es que nadie nos enseñó a ser papá. Sí, tal vez te la compro, nadie te enseñó a ser papá, pero aprendiste a ser hijo, ¿verdad? Y como hijo sabes lo que duele cuando tienes malos padres, o no malos padres, no vamos a etiquetar de bien o mal, sino padres que no han sanado, padres que no han trabajado en ellos, ¿verdad? Entonces nosotros somos conscientes y decimos, ok, nadie me enseñó, pero yo puedo aprender. Y hoy en día es una justificación muy absurda decir nadie me enseñó, porque literal, o puedo ir a terapia, o puedo leer libros, hay muchas formas o procesos diferentes para cada persona. A mí me encantaría decir todo el mundo vaya a terapia, pero siendo muy honestos, la terapia no es para todos, ¿sale? Es un derecho de todos, no es para todos, no la saben vivir, no la saben llevar, y está bien. Digo, parte es responsabilidad del terapeuta hacerlo sentir cómodo, ¿verdad? Que fluya la persona. Pero si no, ok, ¿no te gustó la terapia? ¿Qué otras fuentes puedes adquirir para sanar? Hay cursos, seminarios, la misma terapia y demás cosas para decir, ok, sano las heridas que traigo de toda mi vida y ahora sí me comprometo a ser un mejor padre. Porque ¿cómo quiero ser padre sin haber trabajado en mi persona? Y lamentablemente, pues es el piso de la gran mayoría de la población. Pero fíjate, eso se le llama voluntad. Tenemos que tener voluntad para realmente hacer las cosas con una voluntad, con diligencia, una voluntad con constancia, ¿no? Yo creo que las heridas de la infancia, Marco, se van sanando toda la vida. Hay que hacerlas conscientes y hablamos como esta parte del dolor donde lo enfocas. ¿Cómo se sana una herida de la infancia? Se sana a través del reconocerla, del sentirla, del vivirla, del llorarla, del sentir ese dolor nuevamente, del transportarnos, del viajar. Algo que me encanta manejar en terapia es la parte del alma del ser humano, donde si recordamos en este momento, si están ahí escuchándonos, si cerramos nuestros ojos o simplemente vemos una fotografía o recordamos momentos, recuerdo cuando papá me enseñó a andar en bici.
Hay pacientes que son muy escasos los que tienen esta parte memoria a largo plazo, donde recuerdan hasta la cuna. Yo recuerdo que estaba en la cuna y cuando me caí de la cuna y se reían, o yo recuerdo cuando mamá, son memorias a largo plazo, son cosas extrañas pero muy bonitas que tienen una memoria a largo plazo. A lo que voy es, cuando recordamos esa niñez, esa infancia, o hasta en una introyección, en una regresión a través espiritual, podemos irnos al vientre de mamá, vivimos en ese momento tal cual. O sea, el alma no sabe de tiempo. Lo que sabe de tiempo sabemos que es la conciencia, la razón. Entonces el alma se transporta, viaja completamente a ese momento. Por eso es ahí donde tenemos que sanar esa herida. Claro. Es ahí donde tenemos que, pasó esto, siéntelo, permítete sentirlo. Para mí es hermosa la terapia, para mí es fascinante sentir cómo la dicha de cada ser humano cuando entra al consultorio se permiten llorar, sentir, sanar. Tienes que sentir el dolor. El que siente el dolor sana. El dolor no pasa nada que lo sientas porque es efímero, es momentáneo. Y si tú lo sacas, ya no se cosecha dentro de tu cuerpo, ya no se trunca, ya no se hace alguna enfermedad, una circunstancia. Es de valientes llorar. ¿Por qué tenemos un lagrimal? Porque pues, para llorar, si no, ¿para qué no lo pusieron, verdad? Claro. Ese lagrimal. Claro. Oye, fíjate, a mí me gusta hacer mucho la analogía de que el dolor físico, o podemos entender más bien el dolor emocional a través de lo que es el dolor físico, ¿no? Uh-huh. Una herida no la dejas ahí sangrar todo el tiempo, la atiendes, la sanas, la curas. Ahora, si es una herida profunda, donde tú no es como ponerte agua oxigenada, me limpio, un curita y se acabó. No, tal vez tienes que ir a atender un tipo de herida que está más profunda, ¿verdad? Con un especialista que diga, ok, vamos a limpiar, y te va a doler mientras limpio. No va a ser fácil, ¿no? Yo recuerdo una vez que me herí, me cayó una lavadora encima y fui al hospital. Entonces la enfermera agarró y yo dije, esta se peleó con el marido, se está desquitando conmigo porque me lavaba así horriblemente, me quitaron la uña y demás, fue muy doloroso. Pero yo le decía, ya, y me dice, bueno, puedo dejarlo así, pero la consecuencia es que se te puede hacer una infección y después una gangrena y después ve tú a saber si un mismo coágulo se te vaya al corazón y te mate. Yo, pero es una uña, ¿no? Pues sí, pero atiende eso, o sea, atiende esto y atiéndolo ya. Y lo mismo pasa emocionalmente, ¿no? Si yo no atiendo esta herida que traigo, puede evolucionar y entonces puedo estar por la vida agrediendo a más personas y después sintiéndome solo porque es que nadie convive conmigo, yo no sé por qué me pasa esto. ¿Sabes qué? Estoy embrujado. Alguien me ha de haber hecho brujería. Cuando, pues lamentablemente, digo, qué fácil sería o qué fácil es echar culpas a este tipo de cosas y no atendernos y no responsabilizarnos de que, güey, traigo una herida que no he atendido y tengo que atender con un especialista que sepa de esto. Es que yo puedo solo. Sí, tú puedes solo hasta construir una casa, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar construir esa casa a ti solo? Contrata a las personas que saben y esto va a ser un proceso, ¿verdad? Natural, a lo mejor 6 meses, 1 año, depende de tu capital, depende de tus ganas de hacerlo, tu proyecto y todo, pero de que va a quedar bien, va a quedar muy bien, ¿verdad? Ahora, fíjate que me es interesante cómo hablas del alma, cómo podemos nosotros regresar, ¿verdad? Y decir, ok, me pasó esto y lo sano. Pero también me parece muy interesante darnos cuenta que nosotros desde nuestro presente podemos sanar nuestro futuro. O sea, ¿cómo? Pero el tiempo, pero ¿cuál futuro? Si el futuro no existe. Pues no existe en tiempo, pero sí, las acciones que yo tomo ahorita van a determinar cómo voy a vivir después. Así es que la pregunta es, ¿cómo quieren vivir más adelante? ¿Cómo quieren estar? Sanos, conectados con los demás. Todos somos unos aquí. Depende las creencias tipo religiosas, filosóficas de cada persona. A mí me enseñaron que todos éramos hijos de un mismo ser, ¿verdad? En este caso lo podemos llamar Dios, y que todos somos hermanos. Y yo decía, ¿cuál pinches hermanos? Cabrón, o sea, no es hijo de mi mamá y de mi papá. Pero cuando yo entiendo que sí es cierto, lo que le hago a otra persona me lo hago a mí mismo, para bien o para mal, pues mi responsabilidad mínimo es hacer las cosas bien para mí. Y entonces le hago el bien a los demás. Y la vida tiene un montón de sentido saber que no solo soy yo. Y dejamos de actuar desde el egoísmo, porque estamos sanos y vivimos desde el espíritu, como bien lo comentaste. Se dice la cita, ¿no? Amarás a los otros como a ti mismo.
Imagínate, segundo mandamiento, claro. Así es. Entonces es hermosa esa parte y todos tenemos la capacidad, la sabiduría, el raciocinio, la constancia de poder sanar esas heridas, Marco. Y repito, el dolor es algo divino. Cuando sabemos sentir el dolor lo transcurrimos de manera diferente y los dolores se van ampliando, se van acortando de una manera distinta. O sea, ya el dolor, si ustedes se permiten, hay una frase con la que me gustaría cerrar y visualizar este tema donde dice, nosotros somos lo que hacemos con nuestro pasado, no lo que el pasado quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer de ese pasado? ¿Cómo lo queremos conllevar y vivir? Atrévanse a sanar, a sentir, no pasa nada. Es de valientes afrontarnos a nosotros mismos, es de valientes amar la vida, el tiempo efímero, que es una vida efímera porque todo es en momentos, todo es instantáneo, más para estos chavos en esta generación que estamos viviendo. Hay que vivir el momento, el presente, hagamos del presente lo que queremos hacer en esta vida. Entonces, a pesar de nuestro sufrimiento, el pasado no nos determina, nosotros determinamos qué hacemos con lo que nos sucedió. Exactamente, ¿sí? Por eso es ahí donde tenemos que encontrar las heridas, ir con ese especialista que nos ayude a sanar qué pasa, por qué reacciono así, esa explicación que nos lleve a un sentimiento, a una profundidad del alma y poder hacer de nuestro presente esa riqueza de ese pasado, porque recordemos que el ser humano no tiene la capacidad de olvidar, pero sí de perdonar. Entonces, si olvidamos el pasado, dejamos de ser lo que somos. Para eso, entre más fuerte es el crisol, más hermoso es el triunfo. Así que reconozcamos ese pasado para sanar el presente. Claro, y el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Es que ya olvídalo. No lo voy a olvidar. Simplemente lo voy a recordar sin dolor. Exactamente. Sí. Porque es parte de ti, es parte de nosotros. Hermoso. Ana, ¿dónde te pueden buscar? Tus redes, WhatsApp, lo que sea que nos puedas dar. Bueno, estamos como Ana Fajardo Terapeuta o Dey Enifawe en Instagram, en TikTok y en Facebook. D-E-I latina. Ajá, Enifawe. Enifawe. O Ana Fajardo Terapeuta en Facebook. Más fácil y rápido. Así es, más rápido. Claro. A mí, ya saben, como Maestro Marco Rofa o El Poder de la Pareja. Y también les puedo dar mi WhatsApp, 33 14 11 14 63. No sé si tú quieres dar el tuyo para citas y lo que sea que te puedan encontrar. ¿Das citas en línea? Sí hay citas en línea. Bueno, no los fines de semana, pero sí hay citas en línea. Okay. Yo doy citas en línea toda la semana, bueno, de lunes a viernes nada más. Sí. Y a donde sea. Tengo pacientes en Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos y demás, que al cabo la forma de pago hoy es muy fácil, ya no hay tanto problema. Bueno, me dio mucho gusto verte, tenerte por aquí, esperamos vernos pronto nuevamente. Gracias por la invitación, un placer coincidir en esta tierra. Gracias. Ay, hermosa, te quiero mucho.